Un feliz sábado, queridos amigos. Bienvenidos al repaso de la lección de Escuela Sabática. Estamos en la lección número 12 que lleva por título La fe del pacto. El texto de memoria se encuentra en Gálatas 3:11 que dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Qué hermoso versículo. Nadie se justifica para con Dios por la ley o por las obras de la ley, también se menciona en otros textos, sino dice que el justo por la fe vivirá. Este texto es muy importante para nosotros. Vamos a entenderlo en el desarrollo de la lección. En otra versión dice, ahora bien es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios porque el justo vivirá por la fe. Y en otra traducción muy similar, más explicativa, dice, nadie puede agradar a Dios solo obedeciendo la ley, pues la Biblia dice, los que Dios ha aceptado y que confían en Él vivirán para siempre. Vamos a la primera parte del motivo. Encontré esta noticia, ¿no? Que un niño en el año 2015 de 12 años tropezó, ¿no? Y rompió un cuadro de 1.300.000 euros, ¿no? O casi 1.500.000 de dólares. ¿Qué habrá sido para este muchacho? ¿No? Se tropezó y hizo un hueco y a una obra titulada Flores, ¿no? Que fue hecho por un maestro italiano llamado Paolo Pórpora, y el cuadro era impagable. Sin embargo, lo que salvó al niño no fueron los padres porque no hubiesen podido pagar, sino cada cuadro ahora tiene un seguro y gracias a ello este niño no pagó nada, ni un sol o ni un dólar para esos momentos. Pero esto se parece algo a la salvación. Nosotros, así como ese niño, no teníamos la posibilidad de poder pagar. Ese hermano no tiene la billetera, la chequera para poder pagar la deuda del pecado. Así que alguien tuvo que pagarlo. ¿Quién fue nuestro seguro? Pues nuestro Señor Jesús. Queremos plantear tres cosas importantes en la lección de esta semana. Tres, más que conceptos, tres ideas importantes o algunos textos bíblicos que nos van a ayudar a entender el tema de la fe, pero relacionado con otros temas. Primero, el tema de la salvación. Vamos a ver en sí la fe, que consiste según la Biblia. Y tercero, la justificación por la fe. En realidad estas palabras están unidas en una sola, pero queremos para poder entender mucho mejor este asunto de la fe y el pacto. Con respecto a la salvación no es un concepto, no es una filosofía. La salvación, según la Biblia, tiene nombre y apellido, ¿no? ¿Quién es? Dice Hechos 4:11 y 2. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y el final del verso 12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. O sea, nuestra salvación es un hombre, es un nombre también podemos decirlo así, es una persona. ¿Y quién es esa persona? El Señor Jesús. Hebreos 9:28, mira lo que dice acerca de la salvación. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Ahora fíjate, la salvación tiene digamos así, etapas, ¿no? Una etapa pasada donde Dios prometió salvar, enviar a su único hijo. En segundo lugar, una etapa presente para nosotros porque hoy podemos ser salvos, pero también será una etapa futuro, una etapa donde seremos finalmente salvados totalmente del pecado y de la muerte, como debe ser, para lo cual Cristo murió en nuestro lugar. Eso lo dice Mateo 1:21, dice, y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces el concepto importante de salvación es que no es una filosofía, no es una idea, no es un concepto, sino es una persona, es Jesucristo. No podemos hablar de salvación fuera de Jesucristo, aunque muchos han hecho una doctrina de la salvación basado en argumentos filosóficos, teóricos, como si fuera el fin, pero ese fin no es un concepto, sino ese fin es una persona, es Cristo Jesús. Es a Él, por Él y con Él que nosotros tenemos la salvación. No hay otra forma. Si nosotros divagamos en otras cosas, vamos a perder la salvación.
La salvación no es ir al cielo y bueno, vivir ahí paseando y luego venir a la tierra y bueno, no, no, la salvación es ir al cielo con Jesús, esperamos a Jesús, vivimos con Jesús, esperamos a Jesús, viviremos con Jesús y eso es salvación. Por eso que vivir sin Dios es vivir sin salvación también. A eso nos aferramos. Ahora vamos a otro concepto importante que tiene que ver con la fe. Aquí quiero que lean unos textos bíblicos conmigo. Dice, Abraham creyó y a Jehová, perdón, y le fue contado por justicia. Hebreos 11:4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Hebreos 11:8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Efesios 2:8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y Romanos 17 que dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. ¿Por qué estos textos? ¿Qué nos están hablando acerca de la fe? Primero, que la fe no es una cuestión a partir del Nuevo Testamento. No, la fe viene de tiempo atrás. Ya lo vemos en el tiempo de Abraham y si vemos en Hebreos 11:4, incluso Abel. Pablo describe que Abel, para llevar una ofrenda, excelente sacrificio, lo hizo por fe, porque él creía, su ofrenda fue un cordero, él creía que el cordero representaba a Cristo, ¿verdad? Y Abraham en su vida misma, él creyó y como creyó, obedeció. No es que obedeció porque, digamos así, él era una buena persona nada más, no, él creyó. Por eso actuó, por eso se fue de su lugar, por eso habitó como extranjero, porque esperaba. Interesante ese concepto importante, esperaba, confiaba, tenía esa seguridad de que había algo mejor que Dios le estaba ofreciendo. También vemos aquí que en el texto primero que pusimos que Abraham creyó a Jehová, está haciendo énfasis en que él creyó de manera absoluta y esto Dios lo contó como justicia. Vamos a dejar eso todavía para la siguiente parte, pero esto fue lo que hizo que a Abraham, y mira que es Abraham, acá no está como Abraham, ¿no? Sino Abraham fuera aceptado por Dios, aún sin ser convertido totalmente. Y es que la fe no es algo que tú o yo tenemos, es algo que Dios nos da. Eso dice Efesios 2:8 al 9. Por medio de la fe. Esto no es de nosotros, no es mi fe, es la fe que Dios pone en mí. Es un don divino. Ahora, ¿cómo desarrollar ese don? ¿Cómo tener ese don divino? Pues tenemos que ir a Cristo. Y qué interesante, esta traducción lo pude ver en griego y no dice que oye la palabra de Dios, como siempre lo hemos estudiado, como siempre lo hemos leído. La versión interna del NBI lo traduce como de manera correcta. El mensaje que se oye es la palabra de Cristo, es Cristo en su mensaje. Por eso que la Biblia no es presentar solamente una idea, una filosofía, un valor, un principio. Es más que eso, es presentar una persona. La salvación, presentar a Cristo, hace que la gente desarrolle su fe, hace que las personas digan, esto me ayuda a creer. ¿Qué mayor evidencia que levantar a Cristo? Por eso Jesús decía, si yo fuese levantado, a todos atraeré a mí mismo. Entonces, amigos, la fe es un don de Dios. Es el medio por el cual recibimos la salvación. ¿Estamos correctos hasta ahí? Vamos entendiendo después el medio que, ahora vamos traduciendo, como se dijera, es el medio por el cual yo recibo a Cristo. ¿Ah? Cuando Cristo me es presentado es por la fe, por el don divino que Dios, yo estoy aceptando a Dios. El tercer concepto importante de esta lección es ya el tema de la justificación por la fe. ¿Qué dice la Biblia? Gálatas 2:16 lo dice así. Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. Hay algo importante, muy importante. Primero, la salvación es Cristo. Pero para nosotros alcanzar la salvación ya digamos así, en su plenitud,
Nosotros tenemos que, digamos así, ser aceptados por Dios, ser justificados. Ahora, ¿cómo alcanzamos esa justificación? A través de Cristo. Ahora, fíjate algo interesante ya hasta aquí. No es algo que yo merezco, es algo que yo tengo. Voy uniendo un poquito más, voy a avanzar con los textos para cerrar algunos conceptos acá. Primera de Pedro 1, 18 al 19 dice, como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Si nosotros estábamos perdidos, el ser humano sin Dios está perdido, no porque Dios lo quiera, sino porque la paga del pecado es la muerte. Y algo más para cerrar todo. Romanos 5.1 dice, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes, así que nos regocijamos con la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Ahora sí quiero explicar algo con los textos aquí ya presentados. Algunos detalles importantes. Primero, la justificación por la fe es un acto legal. O sea, legalmente somos salvos. ¿Salvos por qué? Por la fe. ¿Pero por fe en qué? En Jesucristo. Eso es lo que está diciendo la Biblia. No por nuestras obras. Somos justificados por Cristo, por la sangre preciosa de Cristo, porque Él ocupó mi lugar en el Calvario. Ahora, el resultado de esa justificación, el resultado de esa fe, eso se llama la justicia imputada, como hemos estudiado esta semana, me lleva a recibir algunas bendiciones. Primeramente, paz para con Dios. Paz para con Dios. Cuando yo me arrepiento, ¿no? El fruto de la fe, lo que primeramente me lleva es al arrepentimiento, a creer, pero arrepentirme, ¿verdad? El arrepentimiento también es un don de Dios que nos da en nosotros a través del Espíritu Santo. Y esto nos lleva a buscar a Dios. Justifícame, Señor. Yo no soy justo, perdóname. Entonces, ¿qué hace Dios? Así como está en la imagen. Pone sobre nosotros su justicia. Pone sobre nosotros su justicia. Nos cubre como tal. Y en ese momento somos declarados justos. Legalmente somos justos. Legalmente nosotros somos pecadores, estamos perdidos, pero cuando vamos a Cristo, ahora somos legalmente justos, legalmente salvos. Y acá hay otra palabra importante, la palabra justificación, la palabra salvación es similar. Cuando tú escuchas justificación por la fe, está hablando de salvación por la fe. Cuando tú escuchas de salvación por la fe, está hablando de justificación por la fe. Solamente somos justificados por Cristo. El resultado, ahora que estoy cubierto de Cristo, me hace estar salvo. Por eso estoy seguro. Entonces, ¿cuál es la clave aquí, amigos? Es tener una relación profunda con Dios para que así su salvación esté en nosotros. Ahora, ¿qué pasa si yo digo, bueno, yo vivo sin Dios, así nomás estoy bien? Mis frutos, no, mi trabajo, mis hechos, sí, los frutos, los hechos son el resultado de la fe. ¿No? Las obras de fe son el resultado de la justificación por la fe, pero muchos vamos a las obras, no vamos muchas veces a Cristo, creemos que es nuestro talento, lo que hacemos, lo que nos va a salvar, y no es así. Solamente somos justificados por Cristo. El resultado de eso es que tenemos paz con Dios y por eso tenemos acceso, dice, a esta gracia, la cual nos mantiene firmes. Nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. ¿Por qué esto es importante, amigos? Porque tenemos que estar seguros primeramente de nuestra salvación en Cristo. Tenemos que desarrollar la fe en Él, creer en Él, estudiando la palabra, encontrándolo a Él, orando todos los días. Y tenemos que vivir una vida justa y piadosa en Cristo Jesús, no por nuestras obras. Él pone en nosotros el querer como el hacer, pero necesitamos
tener a Jesús en nuestra vida. Él solo nos puede justificar. Alguien decía, la justificación por la fe es algo que no predicamos. No es cierto, porque lo que más predicamos es de Cristo Jesús. Cristo Jesús debe vivir en nosotros para que podamos nosotros vivir para Él. La sierva de Dios escribió un párrafo que me gustó mucho y lo comparto acá. Está en la lección también. ¿Qué dice? A ver, lo comparto. Dice, nuestra aceptación por parte de Dios es segura solamente por medio de su amado Hijo. Y las buenas obras son únicamente el resultado de la obra de su amor perdonador. ¿Ves lo que estudiamos? Las obras no son ningún crédito para nosotros y no se nos concede nada debido a nuestras buenas obras, por lo cual podamos reclamar una parte en la salvación de nuestras almas. La salvación es un don gratuito de Dios al creyente que le es concedido solamente por Cristo. No puede presentar sus buenas obras como un mérito para la salvación de su alma. Te pregunto, ¿habrá personas que hacen obras solamente para tapar su conciencia y parecen y viven como salvados? Seguramente, pero no está bien. Pero te digo algo, el verdadero cristiano, que realmente se viste la justicia de Cristo, tiene frutos, pero no son los frutos para él lo más importante. Para él lo más importante es estar aferrado a Cristo, porque si tiene a Cristo, tiene todo. No tenemos, si nosotros por nuestras obras le ayudáramos un poquito a Dios, no amigos, no le ayudamos nada, nada. Todo es por Jesús. Todo es por Jesús. Nada más. Céntrate en Él, centrémonos en Él, nada más. Ese es el todo. Por eso Jesús decía, si me amáis, guarda mis mandamientos. Dios no espera una obediencia obligada por quedar bien, por apariencia. Dios espera una obediencia de corazón, de una persona justificada. Cuando yo soy justificado no, y estoy delante de Dios, Dios no me ve a mí, Dios ve a Jesús. Y es Jesús quien me representa, nuestro sumo sacerdote. ¿Qué vamos a hacer? Dos cosas importantes. Uno, seré fiel a Dios fortaleciendo mi comunión con Dios, participando en las 40 mañanas con el programa La Armadura de Dios junto a mi pareja de oración. ¿Por qué esto es importante? Porque me va a ayudar en mi relación con Dios. ¿Sí o no? Nos va a ayudar bastante. No estamos hablando de tener un relacionamiento con Jesús verdadero. Pues este es el programa que como iglesia podemos hacer, mejorar nuestra comunión con Dios. Y en segundo lugar, seré un misionero compartiendo con mis amigos el Evangelio. ¿No quieres proclamar eso? Estamos en Caleb, ya está, falta poco, ya menos de un mes y empezaré este lindo programa, este proyecto Caleb. Que Dios te bendiga. No te mires a ti. En la lección hay una pregunta, ¿no? ¿Estás seguro que eres salvo? Y tenemos miedo de decir que sí. No tengas miedo la próxima vez. Si hoy estás con Jesús, tú eres salvo, no por tus obras, sino porque Cristo vive en ti. Pastor, pero mi conciencia. Pídele a Jesús, dile, Jesús, no me siento bien, dile. Y ten seguridad, está inseguro. Estate muy, pero muy seguro de que Dios está contigo. Que Dios te bendiga. Un feliz y hermoso sábado.